Dios bendiga a toda la amada audiencia que está en sintonía de su programa como voz de trompeta. Qué bendición nos da el Señor una vez más de poder llegar ante todos ustedes en esta hermosa hora con nuestro programa como voz de trompeta. Le invito para que se mantenga usted con mi persona durante estos 60 minutos. Vamos a estar trayendo palabra del Señor a la gloria de Cristo para edificar al cuerpo del Señor, que es la iglesia. Saludamos con mucho cariño en esta bendición a todos los pastores, evangelistas, siervos y siervas del Señor, profetas, maestros, apóstoles del Señor Jesucristo que están en nuestra sintonía en esta tremenda bendición. Les saludamos a todos con mucho cariño en el amor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También saludamos con mucho cariño a toda la audiencia que nos sigue a través de nuestro fanpage Evangelista José Santiago, Ministerio Final como voz de trompeta. También a través de nuestros ministerios en Facebook, el Ministerio de Intercesión Profética de las Naciones, y nuestra página Evangelista José Santiago, nuestra página personal, pero que la utilizamos para fines del ministerio. También a través de nuestro grupo Hermanos en la Fe de diferentes partes y a través de todos los grupos donde Facebook nos otorga y nos da el privilegio de poder compartir nuestro programa. Les saludamos a todos con mucho amor, con mucho cariño. Una vez más, felicitamos a todos los padres. El domingo pasado fue la celebración del Día de los Padres, pero queremos felicitar una vez más a todos los padres, ¿verdad? En esta tremenda bendición. Dios nos ha dado el privilegio de ser padres y damos gracias al Señor por esa tremenda bendición. Saludo con mucho amor y con mucho cariño a mi amada esposa, la doctora Isri Martínez, a mi amada hija Basti Yasbed, a mi amada madre Magdalena Concepción, a mi hermana Elizabeth, su esposo Jorge, y mis dos sobrinitas Angelis y Yanis Bed, allá en la ciudad de Arecibo, Puerto Rico. Y con mucho cariño saludamos a toda la audiencia de Radio y TV Cristo Sana y Restaura, y el señor director, nuestro querido hermano y amigo, el reverendo Carlos y su distinguida esposa Cecilia Reyes. Y dicho sea de paso, saludamos a toda esa audiencia hermosa que nos sintoniza todos los viernes en la retransmisión de nuestro programa de 6 a 7 de la noche a través de www.radioytvcristosanayrestaura.org, el Ministerio Internacional Cristo Sana y Restaura, que nos ha permitido retransmitir nuestro programa en su poderosa emisora. Y en este momento voy a ponchar al aire el informe de retransmisión número 17. Amén. Ahí está al aire el informe de retransmisión número 17 de nuestro programa como voz de trompeta a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura para el viernes pasado. Este informe de retransmisión indica que en una hora nos vieron 109,482 personas, a la gloria del Señor. Siempre nos piden oración por fortaleza, un número muy alto de vida, 101,276 personas. Pidieron oración por salud, 81,093 personas. Se reconciliaron con el Señor, amados, 82,401 vidas se han reconciliado con el Señor y aceptaron a Cristo como su único y exclusivo Salvador, 45,110 personas, para un total de reconciliados y convertidos de 127,511 almas. Gloria a Dios. Hay un avivamiento poderoso con nuestro programa a la gloria de Cristo Jesús, y en 17 retransmisiones, 3,429,665 almas han venido a los pies de Jesucristo con nuestro programa. Así que damos gloria y honra al Señor. Casi 3,5 millones de vidas han venido a los pies de Jesucristo. Y esa es la pasión, el anhelo, el deseo de su hermano en la fe, el evangelista José Santiago, que las almas vengan a los pies de Jesucristo, a la gloria del Señor. Así que damos gloria a Dios. Saludamos, ¿verdad?, a todas esas países, naciones que nos ven a través de Radio y TV Cristo Sana y Restaura en la retransmisión todos los viernes. También queremos volver a anunciar un retiro de caballeros que vamos a ponchar una vez más también al aire. Amén. Ahí está saliendo al aire. Retiro de caballeros. Eso es este próximo viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio en Pensilvania. Dice Retiro de Caballeros 2019, Hombres de Guerra. En el mensaje de la palabra del Señor estará este servidor, evangelista José Santiago, y el pastor Tomás Álvarez. Esto va a ser
En Pensilvania, como le dije, usted ve que tiene un costo, claro, porque vamos a estar en un lugar utilizando unas facilidades, vamos a tener comida, vamos a tener la estadía, vamos a utilizar las facilidades y el costo es de $125 para cubrir la estadía y las comidas, amados. Así que el pastor que está organizando, nuestro querido hermano y amigo, el pastor Kenny Velázquez, si usted quiere más información, puede comunicarse con el pastor Kenny al 717-222-7339. 717-222-7339. Retiro de hombres de guerra, retiro de caballeros, hombres de guerra. Este próximo 21, 22 y 23 de junio ya, en unos días, 2 días más, estamos ahí a la gloria del Señor. Así que si usted se puede dar cita a este tremendo retiro, hágalo y gócese con nosotros porque sabemos que Dios hará algo poderoso a la gloria del Señor. Bueno, y en esta tremenda bendición quiero continuar con este tema que estamos trabajando y es el tema de mensajes en serie. Aleluya. Que hemos estado trabajando toda esta semana, la salvación, tercera parte, ahí usted lo está viendo en el cintillo de su televisor o dispositivo. Mensaje en series, la salvación, tercera parte. Y hemos estado enseñándole al pueblo por la palabra para traer un resumen breve y continuar en lo que tenemos para este día. Hemos tenido que derribar por la palabra el argumento de la inseguridad eterna, el argumento de que nosotros los creyentes tenemos la posibilidad o tenemos la forma de mantener la salvación. Le hemos explicado al pueblo que quien mantiene la salvación es Dios. Claro, esta doctrina de hombre, esta enseñanza de hombre, esta enseñanza religiosa, se basa en las acciones, en los hechos de los hombres para mantener su salvación. Pero ya yo le enseño a ustedes por la palabra que nuestra salvación no depende de nuestras acciones, no depende de nuestro comportamiento, no depende de lo que yo haga o no haga. Nosotros no mantenemos la salvación porque el autor y el consumador de la fe de la salvación es Dios. Enseñar tal cosa, hermanos queridos, es enseñar algo que está fuera del orden bíblico. Y hay gente que lo enseña en este tiempo, pero hemos enseñado por la palabra, hemos doctrinado por la palabra que nosotros no tenemos forma alguna de mantener algo que es un regalo, algo que quien lo mantiene es Dios. Vuelvo y repito, esto no significa de ninguna manera que estemos dando licencia para pecar, para vivir como nos da la gana, para movernos. No, hermano, no. El que tiene el regalo de la salvación no tiene licencia para pecar. De hecho, hay un cambio en su vida que lo desliga del mundo de las tinieblas, lo desliga del pecar y lo acerca y lo enlaza con una vida de santidad. Santidad que no es un estereotipo, porque ese es otro problema que tenemos dentro de la iglesia, dentro de un sector religioso que piensa que vivir en santidad es vivir en una vida de apariencia. Y eso, hermanos queridos, vivir en una vida de apariencia, pues tristemente es vivir en una vida de mediocridad espiritual. Porque aunque nuestro estereotipo tiene mucha importancia, porque tampoco estoy diciendo que nuestro estereotipo, usted pueda andar por ahí como un loco, como que usted no ha conocido al Señor, como que usted no le ha nacido la luz del Evangelio, porque yo no estoy diciendo eso. Pero estamos hablando que la santidad no es otra cosa que la separación del mundo para consagrarme santo, consagrado en la palabra de Dios, separado para Dios. Probamos por la palabra, hermanos queridos, según Efesios capítulo 2, verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Probamos por la palabra, hermanos queridos, que las obras que nosotros realizamos, según Efesios capítulo 2, verso 10, ya estaban predestinadas por Dios el Padre
para que nosotros las realizásemos en el aquí y en el ahora. Usted no realiza obras porque es parte de su salvación. Usted no realiza obras para usted mantener la salvación. Vuelvo y le repito, nosotros no tenemos forma alguna de mantener ninguna salvación, porque la salvación quien la mantiene es el Señor. Claro, nosotros manifestamos frutos. Los frutos que se comienzan a manifestar en la vida de alguien, de un creyente que ha recibido la salvación, son la evidencia de que tiene la salvación. Vuelvo y repito, si nosotros pensamos, doctrinamos o enseñásemos, que no creemos ni enseñamos eso, que nosotros por las obras que hacemos, eso forma parte de mantener nuestra salvación, entonces tendríamos en qué gloriarnos, en que mantenemos nuestra salvación por obras, acciones y comportamiento. Y eso es totalmente antibíblico. Usted no mantiene salvación ni por obras, ni por acciones, ni por comportamiento. Usted no se gana la salvación. Ya la salvación, Cristo la pagó en la cruz del Calvario. Y no solamente la pagó. Dijo, si alguno peca, abogado tiene para con Dios a Cristo Jesús. Nosotros, escúcheme con cuidado, los creyentes del Evangelio de Jesucristo no tenemos licencia, ni autorización, ni inclinación a vivir pecando. Que podamos pecar, cometer un error, cometer algo en contra de nuestra voluntad, eso puede pasar porque que yo sepa, aquí nadie está en un cuerpo glorificado. Estamos en cuerpos imperfectos y dice la palabra que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces usted tiene que entender que este cuerpo está en un proceso de perfección, en un proceso de formación. Y usted puede cometer quizás el error involuntario de pecar. Yo no le estoy diciendo que usted puede pecar deliberadamente, porque ya usted es salvo, siempre salvo, viva como le dé la gana. No, no y no. Eso no es lo que estamos enseñando, ni lo vamos a enseñar, porque eso no tiene tampoco ningún fundamento bíblico. Estamos diciendo que una vez usted recibe el regalo de la salvación, puede darse el caso que usted cometa errores y peque, porque somos humanos. Pero si alguien peca, si alguien falla, tiene a Jesucristo que lo defienda como abogado. Eso no le va a quitar a usted la salvación el que usted cometa errores. Si porque usted cometiera errores, Dios viniera o te quito la salvación ahora porque te enojaste con tu hermano. Ya te pusiste alegre con tu hermano, te contentaste con tu hermano. 2 horas después toma la salvación para atrás. No, hermano, no. Eso no es lo que enseña las Sagradas Escrituras. Pero hoy tenemos organizaciones evangélicas y ministros que enseñan esta forma equivocada de lo que es la salvación. Entonces, si nosotros podemos mantener la salvación, tendríamos en qué gloriarnos. Cuando dice la palabra claramente, hermanos queridos, que la salvación es un don de Dios. Efesios capítulo 2, verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, o sea, somos salvos no porque nosotros hagamos obras, no porque nosotros mantengamos salvación, no porque la salvación ahora depende de lo que yo haga. Eso es un invento humano, eso es un invento religioso, un invento que habla de una vida que no ha conocido realmente el Evangelio. Por gracia sois salvos por medio de la salvación, y esto no depende de vosotros, no depende de ti la salvación. ¿Cuándo lo vas a entender? Que no depende de ti, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. Ahí se le cae el argumento a 2 o 3 religiosos en este tiempo que quieren a la baqueta, a la brava, mantener un pueblo
con gringolas en los ojos para que no vea la verdad del Evangelio. Pero gloria a Dios que como voz de trompeta sale al aire todos los miércoles y viernes a hablar las verdades que muchos no se atreven a hablar por temor a ser criticados. Pero aquí hablamos lo que dice la palabra. Si a alguien no le gusta lo que estamos hablando, pues entonces diríjase a la palabra para que usted haga referencia si lo que estamos hablando es o no por la palabra. Así que entendiendo esto, hermanos queridos, nadie puede gloriarse. La salvación nuestra, quien la mantiene es Dios. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dicho esto, continuamos con la tercera parte del mensaje, ya que no nos vamos a mantener tanto tiempo trayendo un resumen porque ya el pueblo está bastante claro en lo que le hemos traído y vamos a continuar. Ahora que usted y yo sabemos, hermanos queridos, que somos escogidos, porque eso es lo que dice Efesios capítulo, esto yo no me lo estoy inventando. Efesios capítulo 2, verso 2 dice que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pues si ahora que ya yo sé que soy escogido, soy responsable y he sido llamado, escúcheme, a vivir una vida de santidad, de separación del mundo, de separación del pecado, de separación de las obras que antes hacía, que no estaba en el Evangelio, pero ahora que estoy, ya hubo un cambio. Entonces, como resultado de mi salvación, he sido llamado a vivir en santidad como resultado de esa salvación. He sido llamado a ser discípulos, no a obstaculizarle la entrada a la gente, porque hay mensajes que algunos pastores predican que con ese mensaje ni ellos se salvan, vuelvo y lo repito como lo dije la semana pasada, ni la esposa de ellos se salvan, ni los pocos que tienen en su congregación se salvan, porque ciertamente es un evangelio mediocre, es un evangelio que lo único que busca es mancillar, detener y limitar la entrada a la salvación. Pero gloria a Dios que las Sagradas Escrituras nos muestran que la salvación no es una imposición humana ni religiosa, sino un regalo de Dios. Nos impulsa el resultado de la salvación a ser discípulos, a predicar el año agradable del Señor, a sanar los enfermos. Nuestra motivación para vivir en santidad y servir es lo que habla que tenemos la salvación eterna, la cual nada ni nadie nos puede quitar. Efesios capítulo 1, verso 4, claramente dice, mire, bendito, vamos a leer desde el 3, bendito sea el Dios y Padre nuestro, de nuestro Señor, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. Ya soy bendecido, no es que Dios me va a bendecir, es que ya somos bendecidos. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, oiga, y sin mancha delante de Él. Esto fue lo que Dios hizo, nos escogió para que fuésemos santos y sin manchas. El que vive santo, vive en santidad. Que vive sin mancha, vive en consagración con el Señor. Si alguno en este caminar de aprendizaje pecare, pues tiene abogado para con el Padre. No tenemos licencia para pecar, no tenemos permiso para vivir como nos da la gana, porque no vivimos así. Cuando recibimos la salvación hay un apego a la fuente que es Cristo Jesús, hay un apego por hacer su voluntad y no vivimos haciendo lo que nos da la gana. Pero si alguno peca, dice la palabra, tiene abogado para con el Padre Jesucristo. Y la sangre de Jesucristo, cuando usted peca, cuando usted falla, fue el sacrificio perfecto para porque al principio cubría, para desintegrar, para quitar el pecado. Al principio la sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento cubría por un año el pecado de los hombres, pero cuando Cristo vino, hizo el sacrificio perfecto, desintegró el pecado de nosotros. Ya no hay condenación, desintegró la vida de vivir pecando, de vivir para el pecado, y nos trajo la salvación. Romanos capítulo 8,
versos del 29 al 30. Romanos 8, 29 al 30. Porque a los que antes conoció, escuche, esto es para los que dicen que Dios no conoce el futuro. Hay gente que siempre sale con 20 disparates y 20 diabluras. Porque a los que antes conoció, oiga, los predestinó. Y predestinar es decidir, es dirigir, es disponer el destino de una persona de antemano. My God. Efesios capítulo 2, verso 10. Recuérdese siempre de ese verso. Porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29 y 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Usted no está aquí porque usted quiso, usted lo llamaron y a mí también. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tú y yo fuimos conocidos antes de nacer por Dios y predestinados. Mira si Dios es conocedor del pasado, del presente y del futuro, que antes de que usted naciese, fuimos conocidos por Él y fuimos predestinados. O sea, Dios preparó el camino, según Efesios 2:10, por donde usted y yo íbamos a caminar, preparó las obras que usted y yo íbamos a hacer. Hubo un día en esta vida en que Dios te llamó y al llamarte nos declaró justos delante de Él. ¡Qué bendición! Y después nos glorificó, que es hacer digno de gloria divina a alguien. Escúcheme, ninguno de estos propósitos eternos de Dios, ninguno va a fallar. No hay forma de que falle. Volvemos y preguntamos entonces, ¿cuál será la manía de algunos líderes religiosos de enseñar que la salvación de un hombre de Dios o de una mujer de Dios se pueda perder? Enseña la Biblia que la salvación, escucha la pregunta, ¿enseña la Biblia que la salvación es de Dios o es de los hombres? El Salmo capítulo 32, mire lo que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, porque eres mi hijo y yo a mis hijos los puedo enseñar a correazos. A los bastardos Dios no los corrige, pero a los hijos sí. Mire esto: te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Entonces, cuando tengo mi hijo, exactamente como Dios hace, al hijo que Dios ama lo corrige, yo puedo corregir a mi hija, darle una nalgadita, darle una corrección, pero al hijo del vecino no, porque no lo puedo disciplinar porque no es mi hijo. Yo, hermanos queridos, y ni usted tenemos el control de la salvación. Yo no tengo control de la salvación. El que tiene el control es Dios. Hebreos capítulo 12, verso 12 dice que Él es el autor y consumador de la fe, de la salvación. Dios inicia y Dios culmina la salvación. Jonás capítulo 2, verso 9, la salvación viene de Jehová. Salmo 3, 8, la salvación le pertenece al Señor. Salmo capítulo 1, verso 18, Él de su voluntad nos hizo renacer. Juan capítulo 3, verso 27, no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Juan capítulo 6, verso 65, por eso he dicho que ninguno puede venir a mí, dijo Cristo, si no le fuese dado por el Padre. ¿Quiere más? Voy a seguir con más versos de la palabra. Hechos capítulo 13, verso 48. Y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Oiga, aquí ya hay una ordenación, hay una predestinación
de antemano nosotros tenemos que predicar porque ni usted ni yo somos omnisapientes. No sabemos quién es el que se va a quién es el que va a tener el beneficio de la salvación o quién es el que va a ir a condenación. Como usted ni yo lo sabemos, ni tenemos tampoco autorización para mandar a nadie al infierno, ni para decir este se salva y aquel no. Pues los religiosos lo hacen. Los religiosos son tan atrevidos que ellos mandan para el infierno a quien ellos quieren y mandan para el cielo a quien ellos quieren. Tremendo. Juan capítulo 1, verso 12 y 13. Mas a todos los que les recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad. ¿Usted sabe lo que significa la palabra potestad? Significa derecho legal, derecho legítimo, de ser hechos hijos de Dios. Los cuales no son engendrados de carne, ni sangre, ni voluntad humana, voluntad de hombre, sino de Dios. Sigo, Efesios capítulo 2. Esto es a través de la palabra, hermano. Si alguno habla, hable a través de la palabra. Si no, cállese la boca y no hable nada. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos. Ya lo leímos ahorita, lo vuelvo y lo repito. Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, porque es un don de Dios. Ve que usted no puede mantener la salvación porque usted haga obras. Usted no mantiene salvación porque hace obra. Esto es un don, un regalo de Dios que lo mantiene Él. Romanos capítulo 9, verso 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y Él tendrá misericordia de quien Él quiera tener misericordia. Eso lo dice clara la palabra. Ni usted, ni yo tenemos que ver nada con la salvación, ni para mantenerla, ni para sostenerla. Es que tengo que cuidar la salvación, porque es que si no la cuido, la pierdo. Usted no tiene que ver nada con la salvación. Usted lo que tiene que mantener, ¿sabe lo que es? Oración, consagración, búsqueda a Dios, integridad, santidad, sumisión a Dios y a su palabra. No para ganarse la salvación, sino para usted crecer espiritual, mantenerse en el nivel donde Dios lo quiera llevar y realizar las obras que ya Dios preparó de antemano, porque viviendo en santidad, eso le garantiza a los creyentes que la santidad nos hará ver a Dios el Padre. Y es un fruto, hermanos queridos. La santidad es un fruto de que usted tiene la salvación. Así que usted ni yo tenemos que ver con la salvación. Es un don, es un regalo de Dios. Amén. Seguimos con el estudio y vamos a hablar ahora de los componentes de la salvación. Cuando hablamos de la salvación, el mensaje inicial que Juan el Bautista comenzó a traer en el desierto era arrepentíos y convertíos. Oiga, y todavía Cristo no había aparecido, y se borrarán vuestros pecados. ¡Wow! Ese era el mensaje de Juan el Bautista. El mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje mediocre, como escucho yo en este tiempo, mucho mensaje mediocre. No, tú para poder mantener la salvación y para poder salvarte depende de tus acciones, depende de lo que tú hablas, pero esa enseñanza, hermano, yo no sé cómo hay gente que se le ocurre enseñar una cosa que está fuera del orden de la palabra. Bueno, puedo entender que la religiosidad le tiene un velo puesto. La religiosidad le tiene gringolas espirituales para que no vea más allá de lo que tiene frente y se quede toda la vida metido en una jaula, en un cajón espiritual, enseñando la misma bobería que no tiene ningún fundamento bíblico y privando y restringiendo a un sector que están igual de ciegos a que disfrute de la salvación. Pero mire, el llamado inicial de Juan el Bautista, oiga, era arrepentíos y convertíos. Ese convertíos en griego, metanoia,
habla de un cambio de estado, de una transformación, de un estilo de vida, de una forma de vivencia a otra forma. Hay una regeneración, Hechos 11, 18, segunda de Timoteo 2:25. Cuando hay un arrepentimiento, hay una regeneración. Hay algo que se activa, hay algo que se aviva, hay algo que cambia de status quo, hay algo que se sale de su rutina, que se sale de su vida habitual para venir a un cambio, a una transformación, a una metanoia. Y luego de esa regeneración, Hechos 16, 14, entra la fe, Primera de Corintios capítulo 1, verso 4, entra la gracia, entra la justificación por medio de esa expiación de los componentes de la salvación. No lo compliquemos. No se complique, hermanos queridos. La salvación es un don de Dios. La salvación es un regalo que el Eterno nos ha hecho a nosotros. Y todos estos componentes son de Dios. Arrepentimiento, metanoia, que es transformación, cambio, regeneración, fe, gracia, justificación, todo por medio de la salvación. Miren la oración que Jesús hizo. Vamos a ir a través de la palabra, Evangelio según San Juan, capítulo 17, porque aquí no hablamos nada que yo creo, que yo pienso, ni le imponemos nada al pueblo, lo llevamos a la palabra. Si aún el pueblo, viendo lo que dice la palabra, no hace lo que dice la palabra, bueno, ya tuvo testimonio de lo que dice la palabra. Y es la decisión de cada cual hacer lo que dice la palabra. El que no lo hace, el problema tiene con Dios. Ese no es mi problema. Mi problema es enseñarle la palabra con amor para que usted viva por ella. Jesús hace oración específicamente por sus discípulos. Juan capítulo 17, vamos al verso 12, rápidamente porque no tenemos mucho tiempo para detenernos, tenemos todavía mucho material. Cuando estaba con ellos, era Jesús orándole a su Padre a favor de sus discípulos. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Escuche esto, escuche esto. Y ninguno de ellos se perdió. Solamente el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Cualquiera oye esto, lee esto y dice, bueno, Dios no fue justo. Dios no fue justo porque Dios mandó para el infierno a Judas. Dios no mandó para el infierno a Judas. Dios conoció de antemano el corazón de Judas y escribió en la palabra que Judas sería el hijo de perdición, pero no fue porque Dios quiso mandar a Judas al infierno, sino porque Judas escogió eso. De los que me diste, dijo Jesús en Juan capítulo 17, verso 12, cuando yo estaba en el mundo los guardé. Y ninguno de ellos, Jesús está hablando de cuando Él está en su ministerio terrenal, ninguno de ellos se perdió. Recuérdense que luego de esto Jesús es arrestado y Jesús está rogando por sus discípulos. Jesús le dijo, yo me voy, pero yo no los voy a dejar huérfanos. O sea, yo me voy, pero viene otro consolador que va a estar con vosotros y en vosotros todos los días de vuestra vida hasta el final. Vamos a traer más adelante un tema en series con respecto al bautismo del Espíritu y la permanencia del Espíritu Santo en nosotros, porque quiero decirle que aunque el bautismo del Espíritu es para toda la iglesia, no todos hablan en lenguas ni tienen el don de lenguas, ese bautismo. Pero esto no significa, escúcheme, esto no significa que un creyente cuando viene a Cristo no tiene garantía
Si no tiene el bautismo del Espíritu, de ser un creyente, no. El que viene a Cristo inmediatamente pasa de las tinieblas a la luz, recibe el sello del Espíritu y el Espíritu Santo viene literalmente a morar en él. Claro que tiene el Espíritu con él. Claro que el Espíritu llena todo su ser. Ahora, que hable en lenguas porque tenga el bautismo del Espíritu, que ese bautismo del Espíritu le da autorización para ejercer el poder, es otra cosa, pero hermanos queridos, claro que el que viene a Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios con él todos los días porque Cristo lo dijo, pero más adelante vamos a estar trayendo ese tema para edificar y bendecir al pueblo del Señor. Entonces, le iba a enviar otro consolador para que estuviese con ellos y en ellos siempre. Entonces, los discípulos tuvieron que esperar ese consolador que fue el Espíritu Santo, pero Jesús le dijo: Padre, de los que tú me diste, ninguno de los que me diste se perdió, excepto uno que escogió eso, escogió perderse, y fue Judas. Verso 2 de Juan 17: Como les he dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire bien claro, vamos a leer el verso 1 para que usted entienda el 2. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Mire, ahí Cristo iba a entrar en el sacrificio, porque lo iban a arrestar, lo iban a martirizar y lo iban a crucificar. Está rogando, está orando: glorifícame, para yo a su vez te glorifique y se cumpla toda palabra. Y aquí empieza a hablar de la salvación: como me has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjese, Jesús nos da vida eterna a los que antes ya Dios le dio. Hay una predestinación. El verso 6: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. O sea, antes de que fuésemos de Jesús, éramos del Padre. Nosotros somos el regalo del Padre entregado al Hijo. ¡Qué bendición! Verso 9: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me distes, porque tuyos son. ¡Ay, ay, ay! Y ya no estoy en el mundo. Ya Jesús sabía que luego de esa oración en Juan capítulo 17, lo iban a arrestar, iba a morir y necesitaba que viniese el Consolador. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, Rabashaya, para que sean uno, así como nosotros. Mire la oración de Jesús: que sean uno como tú y yo somos uno. Ese es el llamado del pueblo, no es hacer 2, ni 3, ni 4, es hacer uno. Ese es el problema que tiene la iglesia en este tiempo, que no acaba de entender, ni sale de esas aulas religiosas de que tenemos que ser uno. Verso 12: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Volvemos y repetimos: y a los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, Judas. Salmo 41:9. Para que la escritura se cumpliese. O sea, todo lo que está escrito, hermano, nadie tiene forma ninguna de borrarlo ni de hacer que no se cumpla. Pero no fue que Dios escogió eso para Judas. Fue Judas, su corazón y su voluntad, desde antes que naciera, Dios la había conocido. Nunca jamás habrá una oración de Jesús que no sea contestada. Así que los que estamos en Cristo Jesús, escondidos en Dios,
en Cristo Jesús, que somos su regalo, nadie nos arrebatará de su mano. Verso 24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, mire qué bendición tan linda, ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Hermano, nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito por nosotros. Y no solamente esto, sino que Jesús dijo, donde yo voy, yo quiero que ellos vayan. Por eso, cuando los discípulos vinieron donde el Señor y le dijeron, muéstranos al Padre. Si me han visto a mí, han visto al Padre, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. En la casa de mi Padre, le dijo el Señor, muchas moradas hay. Si no hubiesen morada, yo les diría que me iba a preparar moradas para ustedes, porque es que donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. Pero hermanos queridos, no es que Jesús se fue a preparar las moradas, como alguna gente dice. Es que las moradas ya están preparadas para nosotros. Y ya Él oró y rogó por eso ante su Padre. Juan 18:9, para que se cumpla aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno, excepto el que se quiso perder, que fue Judas. Juan capítulo 6, verso 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Mire qué victoria. La voluntad de Dios el Padre, hermanos queridos, la voluntad de Dios el Padre es que los que fuimos entregados al Hijo y estamos, hermanos queridos, tratando de crecer en el Hijo y de santificarnos y de amar a Dios, jamás, escúchelo, jamás podamos perdernos. No hay manera, hermanos queridos, que nos perdamos de ninguna manera estando en este camino. La Biblia dice que por más torpe, más fácil, por más bruto que seamos, dice la palabra, por más torpe, por más bruto que seamos, no nos vamos a extraviar en este camino. No nos vamos a perder. Mis ovejas no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano ni de la mano de mi Padre. Hermanos queridos, este es el propósito eterno de Dios. Juan 10, 27, perdón. Mire cómo se envuelve ahora la Trinidad en la salvación. El que cree a quien me envió tiene vida eterna y no vendrá a la bashera bacaya y no vendrá a condenación. Oiga, voy a repetírselo otra vez. El que cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación. Estas son palabras de Jesús, Juan capítulo 5, verso 24. ¿Por qué ocurre esto así? Pablo explica en la carta a los romanos de una forma judicial por qué ocurre. Cuando un juez, escuche esto, cuando un juez dicta sentencia de inocencia a un acusado, esa persona no puede ser juzgada dos veces. ¿Te escuchó eso? En el momento que se dicta sentencia, el caso se archiva. Y un condenado a pena de muerte, si un condenado a pena de muerte es muerto, se archiva su expediente. Si un inocente también se archiva su expediente, si es inocente. Si un electrocutado que lo sientan en la silla eléctrica resucitase de ese, que no ha resucitado nadie, pero si resucitase, escuche, no puede ser muerto dos veces por el mismo delito. Un criminal, luego de pagar su sentencia de 10 años, por ejemplo, no será juzgado de nuevo por el mismo delito. El Código Penal establece que no
hay en manera alguna de volver a juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. Yo no sé si usted me va entendiendo. Si el juez cósmico del universo, que es Jehová Dios de los ejércitos, ha dicho que tú has sido declarado ante la corte celestial como inocente, según dice Romanos 8:33, entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Usted y yo hemos sido perdonados, justificados, y no vendremos a condenación, porque hemos pasado de muerte a vida, según Juan capítulo 5, verso 24, hermanos queridos. Juan capítulo 3, verso 13. El Padre nos amó que nos dio a su Hijo para vida eterna. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree, no crea, crea es el hogar ese que hay en Puerto Rico, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Mire cómo ocurre esto. El sacrificio de Cristo fue tan perfecto que David llevó el arca del pacto. Ya yo le he enseñado esto, pero vuelvo y lo menciono. Y la ubicó en el monte de la Calavera, que era un sistema de cuevas, justamente en el centro donde aquel sistema de cuevas, la cruz de Cristo iba a estar. Para los hombres, la cruz del que estaba en el centro era la cruz de la persona más mala, pero ahí estaba la cruz de Cristo por propósito divino. A la izquierda un malhechor, a la derecha otro malhechor, y en el centro, la cruz de Cristo, justamente donde los hombres ignoraban, estaba el arca del pacto debajo de la cruz de Cristo. Pero David la había llevado y la había escondido allí cuando Babilonia fue sitiada. Cuando Jerusalén, fue sitiada. Y cuando la tierra tembló, porque Dios el Padre estaba presente en el funeral de su Hijo, la Biblia dice que las piedras se abrieron y la sangre y el agua de Cristo entraron ahí a la tapa del propiciatorio. ¿Qué significaba esto? Que segundos antes de Cristo entregar su cuerpo, su espíritu al Padre, dijo: consumado es. Se acabaron los sacrificios de machos cabríos, de terneros, de becerros, para cubrir pecado por un año. Este sacrificio que estoy haciendo trae salvación y trae acceso. Yo no entiendo esto. Mire, hay gente que le hacen la vida tan difícil con un evangelio tan raro que predican. Pero cuando Cristo muere, una de las cosas que ocurre es que el velo del templo de arriba abajo se rasgó, dándonos acceso directo. ¿Usted sabe lo que es eso? La comunicación que solamente el sacerdote tenía con Dios el Padre fue restablecida en el sacrificio de Cristo para traernos la salvación. Por eso fue que el velo se rasgó de arriba a abajo, conectándonos otra vez con Dios el Padre y con nosotros, sus hijos. Y no solamente eso, dice la palabra que Jesús descendió, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Bajó a las partes profundas del Seol, le predicó a los antidiluvianos, le predicó a los espíritus encarcelados, porque este evangelio va a ser predicado, hermano, al mundo entero. Y luego viene el fin. Aún en los días de la gran tribulación, cuando a la iglesia, repito, cuando a la iglesia no vamos a estar aquí, la iglesia fiel, porque hay unos que se quedaron, pero la Biblia dice que unos serán tomados y otros serán dejados. Esos que fueron dejados, hermanos queridos, van a vivir los días de la gran tribulación. De hecho, el libro de Apocalipsis habla de un grupo de gente que están debajo del templo con palmas en las manos, que fueron degollados en la gran tribulación. Pero ese Cristo que murió y descendió a las partes profundas del Seol fue y llevó testimonio de su muerte, de su sacrificio,
Ese sacrificio que nos dio vida, y cuando descendió a las partes profundas del infierno, le quitó las llaves de la muerte y del infierno a Satanás. Ya no tiene autorización para que la condenación pueda tocar a los que somos herederos de la salvación. Restableció el vínculo de comunicación entre Dios y los hombres. Por eso Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al Padre al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Juan capítulo 3, verso 18, el que en Él cree no es condenado, no es llevado a juicio. El que cree tiene la vida eterna. El que cree, dice la palabra, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie los puede. Nadie los puede, hermanos queridos. Nadie los puede condenar. Porque somos escogidos, porque somos predestinados para un propósito eterno de salvación. Dios me llamó a ser luz, y a usted también, en medio de las tinieblas. Y si nosotros en medio de este peregrinaje pecáremos involuntariamente por nuestra naturaleza, Jesús nos limpia. Ahora, si usted observa uno que supuestamente dice que es creyente y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando y sigue pecando, y no, yo recibí a Cristo, pero yo puedo vivir como me da la gana. Ese nunca recibió verdaderamente a Cristo en su corazón, ni tuvo el beneficio de la salvación. Por eso es que en aquel día muchos le dirán al Señor: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre limpiamos leprosos, en tu nombre hasta resucitamos muertos, en tu nombre la gente recibía extremidades del cuerpo que no tenían, en tu nombre piernas se alargaban, en tu nombre muelas se platificaban, en tu nombre extremidades que estaban más cortas que otras crecían, en tu nombre, ¿qué no hicimos? Pero Jesús le va a decir en aquel día: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Pero ¿y cómo fue entonces que las señales lo seguían? ¿Cómo entonces los milagros lo seguían? Porque Dios tiene un compromiso con su palabra. Y las señales se hacen para bendición y para salvación de un pueblo. Dios respalda al hombre de Dios y a la mujer de Dios cuando estamos alineados a su palabra. Pero esos que usted ve que Cristo los va a sacar fueron las cizañas, que estuvieron entre nosotros, pero nunca eran de nosotros. Se manifestaban los dones, porque los dones son irrevocables, pero nunca dieron fruto de arrepentimiento. Juan capítulo 6, verso 37. Todas las personas que Dios escogió soberanamente vendrán al conocimiento de Dios en Cristo Jesús. Juan capítulo 6, versos del 38 al 40 dice que a la voluntad y el decreto soberano del Padre. Vamos a ir ahí. Juan capítulo 6, versos del 38 al 40. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Juan capítulo 6, del 38 al 40. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, del que me envió, que todo lo que me diere, de todo lo que me diere, no pierda nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y le resucite en el día postrero. Mire qué bombón. Esa es la voluntad. Y el decreto soberano de Dios el Padre nos va a resucitar juntamente con Cristo Jesús. Estamos terminando ya esta tercera parte. Dice Hebreos 6, 13, 16 y 18. Habla de la voluntad de Dios. Juramento para proveer una esperanza futura, por causa de que no existe nadie más grande que Dios. Dios juró por Él mismo para asegurarnos y garantizar que su voluntad nunca va
a ser cambiada. Y es imposible que Dios mienta jamás. Tenemos la esperanza de gloria eterna, que es Cristo Jesús. Segura y firme. Anda nuestra alma con esta esperanza, hermanos queridos, eterna de salvación. Andamos seguros, andamos firmes. Es como un barco. Un barco puede ser empujado por las aguas, pero si está anclado, no puede moverse hacia ningún lugar. Así está nuestra alma, así está nuestra salvación, firme, segura, hermanos queridos, porque tenemos alguien que la compró, alguien que nos las trajo, alguien que nos las entregó eternamente y para siempre. Usted no comienza a disfrutar de la eternidad cuando se muere. Usted que está en Cristo y tiene la salvación, comienza a disfrutar de la eternidad desde que viene al Señor por medio de lo que Él preparó de antemano para ti. Yo quiero en este momento, en estos 5 minutos que me quedan, orar por vidas que no han tenido todavía el regalo de la salvación, que todavía no han recibido a Cristo como su Salvador. Yo quiero dirigirte en esta oración para que tú te vuelvas a la casa del Padre, para que tú puedas venir y disfrutar una vez más del beneficio de la salvación. Quiero que ores conmigo en este momento para recibir a Cristo como tu Salvador. Padre, en esta hora abro las puertas de mi corazón para que tú entres por medio de Cristo, me laves de todos mis pecados y me des la salvación. Y escribas mi nombre en el libro de la vida. Te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Por medio del sacrificio de Cristo, tengo la salvación. En Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Quiero orar por los que se han alejado de la casa. Te quieres reconciliar, repite: Padre, me reconcilio contigo y vuelvo a la casa como el hijo pródigo para seguir disfrutando de lo que tú ya me entregaste como un Padre amoroso, mi salvación, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si recibiste a Cristo como tu Salvador, añádete a una iglesia del Evangelio completo, donde se te predica que Cristo salva, sana y viene en cualquier momento a levantar una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, que vivimos consagrados a Él y por su palabra. Y en el día que viene nos vamos a saludar en las esferas celestiales. Vamos a hacer oración por los que nos han estado escribiendo ahí en la conversación de Facebook para que tu milagro sea hecho. Dios haga hoy tu milagro a la gloria de su nombre. Padre, yo me paro en fe ahora a favor de este pueblo para profetizar sanidad, para profetizar que ahora el toque poderoso de tu Espíritu trae sanidad para ellos. Ellos reciben su milagro en esta hora. En el nombre de Jesús, no importando, Señor, cuál sea su necesidad, son tocados por tu mano poderosa y son sanados en el nombre de Jesús. Su milagro hecho está. Adore al Señor en esta hora. Gloria al Señor. Porque su milagro hecho está, la gloria de Cristo Jesús. Así que vamos la semana que viene a continuar con este mensaje en series con respecto a la salvación. Y ya la semana que viene, en la cuarta parte, vamos a entrar en los pasajes que para muchos creyentes son dudosos. Vamos a traerlo y vamos a explicar qué es lo que tiene que ver estos pasajes que muchas veces ha traído duda al pueblo con respecto a la salvación. Pero eso lo vamos a traer la próxima semana si Cristo no ha venido antes por su pueblo. Queremos recordarle una vez más a los queridos hermanos, vamos a poncharlo al aire, señor director, en este momento. Amén. Ahí está en el aire el Retiro de Caballeros 2019, Hombres de Guerra en Pensilvania. Ya eso es pasado mañana, viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de junio en Pensilvania. Así que tiene un costo de $125 porque vamos a estar en un lugar utilizando unas facilidades y vamos a tener comidas
Nuestro queridísimo hermano y amigo el pastor Kenny Velázquez es el que está coordinando este evento. Para mayor información, 717-222-7339. 717-222-7339. Estará su hermano en la fe, el evangelista José Santiago, ministrándole a los caballeros, y el pastor Tomás Álvarez. Retiro de Caballeros 2019, Hombres de Guerra. Bueno, y se nos acabó el tiempo. No fue que nos traicionó ni nada de eso, sino que lo hemos consumido en su totalidad. Así que adelante con el Señor y firme, que en cualquier momento suena la trompeta y volamos a nuestra patria celestial. Bendiciones. Gracias. La gloria y la honra son para ti, Padre. Mi mente y mi capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida